Hola queridos hermanos de Catedral, qué gusto poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco la invitación que me ha hecho mi pastor José a poder compartir con ustedes unos minutos en la palabra del Señor en esta cápsula de oro. Permítanme hablar un poquito de la fe y la obediencia. Qué importante es la fe y por lo consiguiente, qué importante es también la obediencia. Van de la mano la una con la otra. Si realmente yo creo una palabra, la voy a poner en práctica, la voy a obedecer, la voy a llevar a cumplimiento, la voy a llevar a una acción constante en mi propia vida. Hace algún tiempo atrás, hace algunos años, leí una frase que dice: la verdadera fe es la que obedece. O también leí, por ejemplo, la obediencia es la prueba suprema de la fe. Y siempre, o desde ahí en adelante, entendí que qué importante es tanto la fe como la obediencia. Qué importante es creer a una palabra, pero el mayor o el mejor indicador de que estoy creyendo a esa palabra es que la pongo en obediencia en mi propia vida, en mi vida cotidiana, en mi vida constante. Es importante saber y también darnos cuenta que toda palabra de Dios está sujeta precisamente a nuestro comportamiento, a nuestra actitud frente a ella. Es decir, que la palabra del Señor, esa semilla que es sembrada en nosotros, requiere de una tierra con la que haga conexión, ¿verdad?, para dar fruto y fruto al 100%, como tierra fértil que somos. Es por eso que tener convicción en una palabra, creer a esa palabra, sí o sí nos va a llevar a una obediencia de la misma. Acompáñenme a Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Qué interesante notar cómo comienza el apóstol Pablo en la primera línea de la frase o del pasaje que acabo de leer. El apóstol dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la actitud de Cristo Jesús? Es hacerse obediente, es sujetarse a la instrucción del Padre hasta la muerte, haciéndose como y semejante a un hombre, a pesar de ser por naturaleza Dios, hacerse semejante al ser humano y ser obediente hasta el punto de ir a la muerte, y una muerte horrenda como la del Calvario, como la de la cruz, ¿verdad? Y dice que por esa razón Dios lo exaltó. El término original en griego en este pasaje es hypakouo. Ese es el término original en griego. Y se extrae de ahí la palabra obediencia o obediente, como dice acá, ¿no? ¿Qué quiere decir este término original griego? Quiere decir escuchar, prestar atención, poner oído y así sujetarse, someterse. Es también obedecer a uno que está en autoridad. Y también es la acción de cumplir la voluntad de quien manda. Todo eso es obediencia. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe estas líneas, dice que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Lo que está diciendo es que puso oído, atención, se sujetó a la instrucción, se sujetó a un mandato, se sujetó a una orden del Padre, a una palabra de su Padre, se sujetó y por ende fue exaltado a lo máximo. La obediencia, queridos amados, implica sacrificio. La obediencia implica esfuerzo de todos nosotros. La obediencia implica que debemos rebajar nuestra voluntad a la voluntad soberana del Padre, a la voluntad de la palabra de Dios. Para obedecer a Dios no podemos colocar peros, no podemos cuestionar. La palabra de Dios es una orden
para obedecer y no una sugerencia que podamos cuestionar. Son cosas que tenemos que observar, que tenemos que ver y que tenemos que poner todo nuestro corazón en esa fe y en esa obediencia para el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando tú y yo obedecemos hasta morir a nuestras inclinaciones, a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza adánica caída, cuando obedecemos hasta morir, entonces somos exaltados por el Señor a un plano mayor. Somos llamados a obedecer. Una fe que obedece es una verdadera fe. Termino con el pasaje de Santiago capítulo 1, verso 25. Dice lo siguiente: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. No solo por escuchar, no solo por decir amén, no solo por creer, sino que serás bendecido por tu nivel de obediencia. Si realmente estás convencido de que la palabra que Dios te habla es una palabra de Dios, entonces la pondrás en práctica, la llevarás a obediencia. Una fe que obedece. Reciban un abrazo en Cristo, la gracia del Señor sea con todos ustedes y que esta palabra les ayude, así como me ha ayudado a mí, a que mi fe se traslade en términos prácticos a una obediencia al Padre. Dios les bendice. Chao, chao.